Ahí les agrando el... Bien, arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico de tejidos. Esta unidad la terminamos antes de las vacaciones, así que vamos a ver la corrección del práctico. En el punto 1 nos hablaba sobre el tejido óseo y nos pedía que marquemos la opción correcta. Nos dice, el periósteo está formado por tejido conectivo laxo. ¿Alguien se acuerda qué era el periósteo? ¿Se rodeaba? El hueso. El hueso está rodeado por periósteo. El periósteo no es tejido conectivo laxo, es tejido óseo. Puntualmente, el periósteo está formado por osteoblastos, que son los que secretan la matriz. También contiene tejido fibroso, pero no tiene tejido conectivo laxo. Acuérdense que el tejido conectivo laxo lo encontrábamos, por ejemplo, debajo del tejido epitelial formando órganos o formando cavidades. Los conductos de Haber están revestidos por endostio. Esto es verdad. En el hueso compacto, nosotros vimos que teníamos la unidad que se llamaba ostiona. En el centro de la ostiona pasaban los conductos de Haber, que es por donde pasan los vasos sanguíneos y los nervios. Este conducto de Haber en el interior tiene tejido que se llama endostio, que también está formado por osteoblastos que secretan matriz. Los osteocitos no se comunican entre sí. Si se comunican entre sí, acuérdense que el osteocito es la célula madura del hueso, el osteoblasto es la célula inmadura, y después dice, el osteocito, al igual que el osteoblasto, tiene como función la secreción de matriz. Un poco lo que estábamos diciendo recién, el que secreta la matriz es el osteoblasto, que es la célula inmadura. El osteocito, que es la célula madura, se encuentra rodeada por esa matriz, pero no la secreta. Marque la opción incorrecta respecto a las uniones celulares. La unión estrecha no permite el ingreso ni la salida de sustancias. Eso es verdad. La unión comunicante o en hendidura permite la comunicación de dos células adyacentes mediante una estructura denominada desmotúbulo. ¿Por qué es incorrecto esto? ¿Cómo se llamaba el puente que unía una célula con otra en la unión comunicante? Conexón se llamaba, y estaba formado por proteínas que se llamaban conexinas. La C me dice, los hemidesmosomas anclan epitelios a la matriz, eso es verdad, y los desmosomas tienen como función reforzar tejidos sometidos a la tensión mecánica. Es un poco con todas las uniones de anclaje que tienen como función sostener, o mejor dicho, dar resistencia a un tejido. En la pregunta número 3 me dice, seleccione la asociación incorrecta. Acá me preguntaban sobre los distintos tipos de tejido epitelial. Entonces me dice glándulas gástricas, cilíndrico simple, glándula salival, cúbico simple, tubos renales, cúbico estratificado, y revestimiento del intestino delgado, cilíndrico simple. ¿Por qué está incorrecta la C? Porque si se fijan en el cuadrito ese que tienen de epitelial, los túbulos renales tienen epitelio cúbico simple, no estratificado. Por eso la C era incorrecta. Después pasamos a la pregunta 4. Me dice, con respecto al músculo liso, marque la opción correcta. Se caracteriza por el orden en la distribución de las miofibrillas de actina y miosina en forma de bandas o estrías. ¿Por qué está incorrecto eso? A ver si se acuerdan. Porque el músculo... A ver, ¿cómo era? El músculo liso justamente se llama liso porque no tiene esa disposición de estrías o bandas de las miofibrillas de actina y miosina. El cardíaco y el esquelético sí lo tienen, por eso se llaman estriados.
Entonces, por eso la A es incorrecta. Es un músculo involuntario, aunque a veces puede ser voluntario. Es un músculo involuntario el músculo liso, por eso lo encontramos formando la mayor parte de nuestros órganos. La contracción que tiene es de tipo helicoidal, eso es verdad, se los dice tal cual por la disposición en la que tienen sus miofibrillas de actina y miosina, la contracción del músculo liso es de tipo helicoidal. Y la última me dice, sus fibras son binucleadas. No, las fibras son mononucleadas. O sea, a ver, en realidad, acuérdense que si nosotros comparamos, teníamos en el esqueleto, en el esquelético, en el músculo esquelético eran multinucleadas. Y después, en el músculo liso, eran binucleadas, es decir, tienen dos núcleos. Es decir, que por eso es incorrecta, porque es mononucleada en el músculo liso, y acá me dice que es bi. Y en el esqueleto era multinucleada la fibra. ¿Sí? Entonces, por eso la correcta acá es la C. Son fibras, las del músculo liso, mononucleadas, no binucleadas. Profe, Dime, ¿qué quería decir que era helicoidal? es un tipo de contracción. Cuando vos ves, por ejemplo, la contracción del músculo esquelético, como las fibras de actina y miosina se desplazan una sobre la otra, se hace un tipo de contracción característica. En el caso del músculo liso, como no tiene esa disposición en bandas o estrías de actina y miosina, cuando se contrae el músculo, porque claramente se contrae igual que los otros, ¿en qué sentido? En que es un músculo y se tiene que contraer, hace un tipo de contracción específico que es como helicoidal la contracción. No es la típica contracción que vemos así, como en el músculo esquelético, por ejemplo. Entonces, la característica que tiene la contracción es que se llama helicoidal. Después me dice, sobre las partes de la neurona todo es correcto excepto, dentro del cuerpo de la neurona se encuentra el núcleo, eso es verdad. Los nodos de Rambier son los espacios del axón que no tienen mielina. Acuérdense que el axón tenía mielina, espacio. Esa mielina es la que me servía de aislante, y en los puntos donde no hay mielina se llamaban nodos de Rambier. Las dendritas son las encargadas de los estímulos, eso es verdad, acuérdense que las dendritas son prolongaciones citoplasmáticas de lo que vendría a ser el cuerpo de la neurona. Y la D es incorrecta porque me dice, las células de Schwann son encargadas de producir mielina en el sistema nervioso central. Cuando ustedes vieron el tejido nervioso, vimos las neuronas y las células de la glía. Las células de Schwann pertenecen a la glía periférica, es decir, sintetizan la mielina, pero en el sistema nervioso periférico, no en el central. Vamos con la 6. Con respecto al epitelio glandular, marque lo incorrecto. Es decir, acá me tengo que ir al tejido epitelial glandular. Pueden clasificarse en uni o pluricelulares. Lo vimos, las glándulas pueden ser uni o pluri. Existen 3 tipos de glándulas, merócrinas, apócrinas y holócrinas. También lo vimos. Un ejemplo de glándula merócrina es la glándula mamaria. ¿Alguien se acuerda qué tipo de glándula era la mamaria? De las 3 que tienen acá. ¿Apócrinas puede ser? Muy bien, es un tipo de glándula apócrina. Dentro de la glándula merócrina teníamos, por ejemplo, las glándulas salivales, el páncreas. Y la D me dice un ejemplo de glándula holócrina es la glándula sebácea, y eso también es correcto. Acuérdense que en las glándulas merócrinas el contenido, la secreción, atraviesa directamente la membrana celular. En la apócrina, parte del citoplasma de la célula se va con la secreción, y en la holócrina, directamente la célula secretora se muere, se destruye cuando se produce la secreción, entonces junto con la secreción van los restos celulares de esta glándula, ¿sí? Vamos con la 7. Marque lo incorrecto respecto a la unión estrecha en el tejido epitelial. Acuérdense que la unión estrecha es la que formaba el cierre hermético. Se encuentra en epitelios como vejiga, riñón e intestino, eso es
¿verdad? Tiene proteínas formadoras de canales. ¿Qué tipo de unión formaba canales? La vimos recién. La unión comunicante es la que forma ese canal que se llamaba conexón. Forma un cierre hermético alrededor de cada célula, se lo denomina también zonula occludens. Todo eso es correcto. Vamos con la 8. ¿Qué es correcto respecto al epitelio pseudoestratificado? El más característico es el pseudoestratificado ciliado de la tráquea y las vías aéreas superiores. Eso es verdad. Todas sus células apoyan sobre la membrana basal. Eso es verdad. Los núcleos se encuentran sobre distinto nivel. Es verdad, es decir, todo era correcto. Acuérdense que el pseudoestratificado es un tejido que a la vista aparentaba ser estratificado, pero en realidad no lo era, porque como los núcleos de las células estaban a distinta altura, aparentaba que tenía distintas capas de células, pero en realidad tiene una sola capa. Vamos con la 9. Con respecto al tejido conectivo, todo lo siguiente es correcto, excepto la principal función del tejido conectivo es la unión de otros tejidos. Protege órganos y le da soporte a sus estructuras. Consta de células muy separadas entre sí, inmersas en abundante matriz extracelular. La matriz extracelular del tejido conectivo es similar en todos los tipos de dicho tejido. ¿Por qué está incorrecta la D? A ver si se acuerdan. Porque la matriz, chicos, justamente en el tejido conectivo, es verdad que es abundante, pero es distinta. Yo tenía el tejido sanguíneo, donde la matriz era líquida, el tejido óseo, donde la matriz era sólida y firme con fosfato de calcio, la matriz del cartilaginoso era rígida pero elástica. Es decir, justamente en el tejido conectivo, la matriz es bastante disímil dentro del mismo tejido. Por eso es incorrecta. Vamos con la 10. Cuando un epitelio posee cilias en su zona apical, decimos que su principal función es los cilios. Ustedes, cuando vieron el tejido epitelial, que es un poco lo que les decía ayer a las chicas que estuvieron presentes, en la cara apical de las células, nosotros teníamos especializaciones, donde ustedes vieron microvellosidades, esterocilias y cilios. Las microvellosidades y las esterocilias cumplen funciones absortivas. Los cilios, que son como pelitos pequeños, lo que hacen es permitir la conducción. Por eso lo encuentro, por ejemplo, en el epitelio respiratorio o también en las trompas de falopio en la mujer, porque, por ejemplo, en las trompas lo que hace es permitir la conducción del ovocito. En el caso de la tráquea o en el caso de lo que es el sistema respiratorio, esos cilios se baten, se mueven y permiten que las partículas se desplacen. Entonces, cuando yo hablo de cilios, la función que cumplen es de conducción. Vamos con la 11. Las siguientes son afirmaciones referidas a la integración de las distintas estructuras que componen el músculo esquelético. Marque la opción incorrecta. El músculo esquelético se compone de células musculares individuales, que son células cilíndricas, frecuentemente de muchos centímetros de longitud, con numerosos núcleos. Eso es perfecto. Yo les conté que el músculo esquelético es multinucleado, y es verdad que miden varios centímetros de longitud. Cada fibra muscular está constituida por subunidades cilíndricas, las miofibrillas, que contienen proteínas contráctiles que van de un extremo a otro. Exacto. Y esas miofibrillas estaban formadas por proteínas contráctiles que eran la actina y la miosina. La miofibrilla está dividida en segmentos denominados sarcómeros, constituidos por filamentos gruesos y delgados y delimitados por dos líneas Z. Eso también es correcto. Los filamentos gruesos eran los de miosina y los delgados los de actina. Y si yo veía una miofibrilla, encontraba
un sarcómero al lado del otro, al lado del otro. Y la D me dice, el sarcómero se compone de filamentos gruesos y finos, hasta ahí vamos bien, que están formados por dos proteínas globulares, la miosina y la actina. Y ahí está el error. La actina es una proteína globular, pero la miosina no. Entonces, por esa razón es que está incorrecta la opción D, porque la miosina no es una proteína globular, ¿sí? Y ambas son proteínas contráctiles, es decir, me permiten la contracción de ese músculo. Vamos con la 12. Los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función determinada. En los animales existen 4, epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Cada uno de ellos presenta clasificaciones, pero sin duda el que presenta más diversidad es el tejido conectivo. Marque cuál de las siguientes opciones es incorrecta respecto al tejido conectivo propiamente dicho. Cuando ustedes vieron el tejido conectivo, nosotros vimos, por un lado el propiamente dicho, y por el otro lado vimos los especializados. Y ahí teníamos el sanguíneo, el óseo, el cartilaginoso. Dentro de los propiamente dichos, vimos laxo, denso regular y denso irregular. Entonces, me están preguntando por esos, por los propiamente dichos. El tejido laxo se encuentra debajo de los tejidos epiteliales que revisten órganos como el epitelio del intestino, eso es verdad. El tejido laxo se lleva a cabo, o en el tejido laxo se lleva a cabo la respuesta inflamatoria y se depositan nutrientes para su absorción, eso es verdad. El tejido conectivo denso regular se caracteriza por múltiples fibras de elastina ordenadas en forma paralela. De esa forma aumenta la resistencia a la tracción del tejido. ¿Qué tiene de incorrecto eso? A ver. No son fibras de elastina, son fibras de colágeno. ¿Sí? Pero sí es verdad que se disponen en una forma ordenada, lo que hace que el tejido tenga más resistencia. Por eso yo lo encontraba, por ejemplo, en los tendones, en los ligamentos. Y la D me dice, el tejido denso irregular está formado por fibras de colágeno dispuestas en forma aleatoria y es uno de los componentes de la dermis. Acuérdense, epidermis era tejido epitelial, dermis, tejido conectivo denso irregular. Vamos con la 13. Marque la opción correcta sobre el tejido cartilaginoso. En el feto forma los primeros huesos. Eso sale tal cual en el apunte. Contiene condrocitos que secretan una matriz extracelular especializada, sólida, firme y muy poco elástica. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Que es elástica. Exactamente, la matriz es elástica, muy bien. Después me dice, es vascular e inervado. ¿Qué tiene de incorrecto? Es avascular, no tiene vasos sanguíneos el tejido cartilaginoso. Y la última me dice, la matriz es rica en proteoglucano condroitín fosfato. ¿Cómo se llamaba la sustancia que formaba la matriz? Proteoglucano condroitín sulfato, no fosfato. Y la última dice, marcar la asociación correcta teniendo en cuenta el tipo de músculo y el tipo de contracción muscular. Acuérdense que si bien todos se contraen, tanto el músculo liso como el cardíaco como el esquelético, las contracciones son distintas. En algunos es más corta, en algunos es más rápida, en algunos es de tipo voluntaria y en el otro involuntaria. Entonces, eso es lo que me están preguntando acá. Músculo liso, rápido, prolongado e involuntario. Es verdad que es involuntario, pero no hace una contracción rápida. Músculo cardíaco, rápido, de corta duración, voluntario.
claramente el corazón no tiene un músculo voluntario. Músculo esquelético, rápido, de corta duración, voluntario. Esa es la opción correcta. Músculo liso, tiene contracción helicoidal, es involuntario, pero su contracción no es de corta duración, es de larga duración la contracción del músculo liso. Por eso la D también era incorrecta. ¿Ha quedado alguna duda de este trabajo práctico? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bien. Entonces llegamos hasta acá con la corrección del trabajo práctico evaluatorio de tejidos.